Madre mía, que me acabo de enterar sobre Demet Özdemir. O sea, todos la conocemos, ¿verdad? La chica de Erkencicus, la que tiene esa energía que contagia, y que ahora está triunfando por todo lo alto. Pero resulta que su pasado no es tan perfecto como nos lo pintan y hay cositas que, tela marinera. A ver, que nadie me malinterprete. Yo soy fan de Demet, me encanta cómo es y cómo trabaja. Pero es que he estado investigando un poquito, y hay cosas que salen a la luz que te dejan a cuadros. Cosas que, seamos honestos, ni en los peores sueños te imaginarías de ella. No estamos hablando de un simple despiste o un rumor tonto, no. Hablamos de decisiones que tomaron, de momentos clave en su carrera, que cambiaron las cosas. Dicen que al principio su carrera no fue precisamente un camino de rosas. Hubo oportunidades que perdió, proyectos que se le escaparon de las manos. Y ojo, que esto pasa en este mundillo, ¿quién no ha tenido sus tropiezos? Pero lo fuerte es que parece que hubo situaciones donde ella misma, digamos que no jugó sus cartas de la mejor manera. Me refiero a cosas que, vistas ahora en retrospectiva, podrían haberla llevado a otro sitio mucho antes. Mucha gente piensa que su éxito fue algo casi predestinado, que nació con esa estrella. Pero yo, para ser honesta, creo que detrás hay mucho más. Hay decisiones que se tomaron con sangre fría, y quizás, y esto es solo una opinión, a veces un poquito de ambición desmedida o falta de paciencia. Por ejemplo, he leído por ahí que en sus inicios tuvo la oportunidad de unirse a un proyecto que, de haberlo cogido, la habría lanzado a la fama internacional mucho antes. Pero, ¿qué pasó? Al parecer, ella apostó por algo más pequeño, algo que creyó que le daría más control creativo, o quizás pensó que era un paso más seguro. Y bueno, el tiempo dirá si fue la mejor jugada. Y luego está el tema de las relaciones. Porque claro, en este mundillo, todo se sabe. Pero más allá de las parejas que hemos visto en las revistas, hay rumores de que ha habido acercamientos, digamos, que no salieron a la luz y que podrían haberla puesto en situaciones complicadas. No sé, quizás con gente importante del medio que no quería que se supiera. Es solo especulación, ¿eh? Pero a veces estos silencios hablan mucho. Lo que yo creo que está pasando ahora es que con el boom que tiene, todo el mundo quiere saber más de ella. Y los que ya sabían ciertas cosas, pues ahora ven la oportunidad de sacarlas a la luz. Es el precio de ser una estrella, supongo. Que cada movimiento, cada decisión, se analiza al milímetro. Muchos dicen que estos errores pasados la han hecho más fuerte, que la han moldeado. Y sí, puede ser. Pero yo sospecho que también hay un lado menos glamuroso de esas épocas, momentos en los que tuvo que lidiar con las consecuencias de sus propias acciones. Y eso, para una chica tan joven, debió ser duro. Imaginaos estar en la cima, pero que de repente empiecen a salir a la luz cosas que creías enterradas. Que te recuerden decisiones que tomaste cuando eras otra persona, con otras prioridades. Y que la gente empiece a juzgarte por ellas. Uf. Y claro, la pregunta del millón es, ¿esto afectará a su carrera actual? Porque ahora mismo está en un momento dulce, trabajando en proyectos increíbles y con un público que la adora. ¿Serán estos errores algo que se olvide rápido, o se quedarán ahí como una sombra? Yo creo que la gente olvida rápido, pero, a veces las verdades impactan. Bueno, y ahora os dejo a vosotros. Vosotros que la seguís, que la admiráis, ¿qué pensáis de esto? ¿Creéis que estos errores son importantes o que son simplemente parte del camino de cualquier artista? Dejadme vuestra opinión en los comentarios.